En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Venga. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu amor para con cada una de nosotras. Te entregamos, Señor, todo este conocimiento que nos has venido dando semana tras semana. Te pedimos que podamos ser siempre instrumentos dóciles a tu amor, que podamos, Señor, siempre defender la verdad con amor, con caridad, que podamos, Señor, ser luz en medio de tanta oscuridad. Señor Jesús, te entregamos nuestra vida y la de cada una de las personas que vamos a atender en algún momento para que seas tú, Señor, quien hable a través de nosotras, quien sane, no solamente el cuerpo, sino el alma, Jesús. Así que, amado Señor, te invitamos a esta charla para que podamos entender, Señor, que tú nos des la inteligencia y la sabiduría necesaria para comprender cada una de los términos, de todas las lecciones, Señor, que vamos a aprender y que podamos darlo a las almas para tu mayor honra y gloria, Señor. Somos nada, Señor, tú lo eres todo. Nos abandonamos en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Amén. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy podemos ver a Carmen. Se las presento físicamente. Es la encargada de todo el método Billings, pues de acá del suroccidente colombiano. Entonces, ella hoy nos va a dar esta charla que es muy, muy interesante, muy importante. Entonces, adelante, Carmen, si ya tienes la palabra. Buenas noches. Bueno, ya hicieron mi presentación. Soy muy tímida, mucho, mucho, mucho. Voy a hacer todo lo posible para que me entiendan. Espero, y me imagino que como acá hay doctoras, de pronto pueden saber hasta un poquitico más que yo, pero si en algún momento me equivoco, entonces que me ayuden. Entonces hoy vamos a hablar de todo el comportamiento hormonal o lo que sucede en alguna de las partes del ciclo con las hormonas. Entonces, no sé si el que sigue, el siguiente cosa, por favor. No sé si ustedes tengan el libro amarillo. No sé si alguna tenga el libro amarillo. ¿Ninguna? No. Bueno. Sí, yo sí lo tengo. El libro amarillo está esta gráfica. De pronto la pueden observar un poquitico mejor. Yo hice todo lo posible por sacarla lo mejor que pude. Yo ahorita se las escaneo y se las mando. Sí, porque se me fue unas lineecitas ahí abajo que me di cuenta ya demasiado tarde que se habían ido, pero entonces de pronto yo ibas acercando un poquitico los primeros, no sé si puedas hacer zoom. Los primeros días del ciclo, pero que si se alcanzan a ver todo desde abajo, eso, ahí yo creo que está bien. Entonces, como les decía, me imagino que ustedes o algunas de ustedes saben que para el manejo o para lo que ocurre en todo lo que tiene que ver en el ciclo, hay 4 hormonas, 2 hormonas que son cerebrales y 2 hormonas ováricas. Las hormonas cerebrales las maneja la hipófisis y son la FSH o la folículo estimulante y la luteinizante o LH. Y las hormonas ováricas son los estrógenos y la progesterona. Entonces resulta que para que en un ciclo, y ustedes más que yo deben de saber que para que un ciclo ocurra todo lo que tiene que ocurrir, las hormonas tienen que subir a los niveles siempre más normales, o sea, que siempre estén en un rango para que todo funcione bien. Si algo funciona mal, por eso es que ocurren y que muchas veces hay infertilidad. Bueno,
Resulta que siempre, para hablar de un ciclo, hablamos de que el ciclo inicia siempre con la menstruación y empieza cuando ocurre la menstruación. Hay una caída de hormonas, que son las hormonas ováricas, que son los estrógenos y la progesterona. Si a ustedes ya les hablaron de sangrado, sabemos que el retiro es una especie de menstruación. Pero para yo poder llamarlo menstruación tiene que haber ocurrido una ovulación previa. Entonces, póngale cuidado, por favor, a... Perdón. Entonces, la menstruación, ¿por qué sé que es una menstruación? Porque primeramente tiene que haber ocurrido una ovulación. Pero también se llama la menstruación, ocurre en la menstruación que hay una caída de hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Y eso es lo que hace que inicie el ciclo y lo que ocurre, por ende, pues la menstruación. ¿Qué es lo que pasa en ese primer tiempo, en ese primer espacio? No hay movimiento ni de las hormonas ováricas ni de las hormonas cerebrales o las que controla pues la hipófisis. Pero cuando ya empieza a cesar, o sea, cuando ya, eso se llama supresión hormonal, cuando ya al cesar la supresión hormonal empieza primero la FSH. Judy, no sé si alcances a ver dónde empieza a iniciar la FSH, las hormonas. Aquí con celular. Y yo creo que son las de abajo, las primeras. Eso, por ahí yo creo que eso, más abajito. Eso, por acá. Abajo que se vean los días del ciclo también. Más que lo de arriba, y ahora mostramos lo de arriba y qué pena molestarla tanto. Bueno, resulta que siempre, más o menos, ¿por qué se dice que un ciclo es normal y que tiene que ocurrir todo lo que tiene que ocurrir mínimo en 21 días? Porque, por ejemplo, la FSH que empieza a partir más o menos del día 7, es que mínimo tiene que ocurrir en esos días y por eso mínimamente tiene que ocurrir el ciclo normal y que sea fértil en 21 días. Entonces, la FSH más o menos empieza a activarse en el día 7, es la primera hormona que empieza, digamos, a elevarse. Esta hace que empiece a activarse los folículos. Ya sabemos que se activan varios folículos, se me olvidaron más o menos cuántos, pero empiezan a crecer los folículos para que se preparen para la ovulación. Cuando la FSH alcanza el nivel umbral, o sea, no llega hasta arriba, sino solamente hasta la mitad, eso se llama el nivel de umbral, los folículos segregan estrógenos y ahí es cuando empieza la fase fértil o la ventana de la fertilidad. Entonces, antes de eso, por eso se produce un PBI, por eso no hay movimiento ni estrógenos ni de progesterona, estamos en menstruación, después de la menstruación llegan unos días infértiles y por eso no hay movimiento de moco, porque todavía los estrógenos, que son los encargados de que haya moco o que haya movimiento en el cervix, entonces por eso podemos establecer un PBI, pero a partir de que se activa la FSH, ya empieza también a aumentar los folículos y esto hace que se empiece a elevar los estrógenos, que es a partir del día 7. A partir del día 7 empieza a elevarse los estrógenos y ahí es a partir de ese día más o menos que empieza la ventana de la fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que se encarga de que se activen los estrógenos? Los folículos que empiezan, o sea, los folículos son encargados de segregar estrógeno. Y esto hace también que se desarrolle el endometrio, que es el que empieza a producir el moco. En este momento todavía se encuentra en maduración más de un folículo, pero cuando la FSH
alcanza el nivel intermedio, cuando ya empieza a llegar como al nivel más alto, es que entonces solo un folículo, que es el dominante, es el que continúa madurándose hasta la ovulación. Los otros folículos empiezan a suprimirse y esto se llama una regresión. Entonces, la mayoría de las veces solo un folículo es el que es el dominante y es el que explota para que ocurra una ovulación. Entonces el folículo dominante ahora secreta altos niveles de estrógeno y eso hace receptivo para que se active otra hormona de la hipófisis, que es la LH. ¿De qué se encarga la LH? Casi que de explotar, es como una especie de barrito, casi de explotar el barrito para que salga el óvulo. De eso se encarga la LH. Hay un mecanismo de retroalimentación al hipotálamo y la hipófisis que hace que se libere la LH. La LH entonces comienza a elevarse, haciendo que la ovulación se produzca aproximadamente 37 horas antes del comienzo del ascenso. ¿Qué quiere decir eso? A partir de que se activa la LH, 37 horas después ocurre la ovulación. Y también 17 horas después también es lo mismo, cuando ya alcanza, pero la LH alcanza el nivel alto, es que ocurre la ovulación, 17 horas antes. Cuando empieza, mira, es que como no tengo cómo indicar, es muy complicado, no sé si me entienden. Arriba, esos son los estrógenos, eso, esa. Sí, te entendemos, ¿cierto? Okay. Entonces es más... la mejor clase de ciclo que me han dado después de ser médica y todo. Imagínense. Para que vea. Entonces, eso es lo que ocurre. La LH es la que explota el barrito, digamos el barrito, para que ocurra la ovulación. Y la FSH hace que todos los folículos empiecen a madurar. A partir de que la FSH se activa también los estrógenos y empiezan a crecer. Entonces los estrógenos alcanzan el pico más alto 36 horas antes de la ovulación. Por eso ahora sí, Judy, si me puedes seleccionar los de abajo, los estrógenos, cuando está el pico más alto, después 36S. 36 horas después ocurre la ovulación. Y es cuando está en el pico más alto, los estrógenos, es cuando empieza a subir la progesterona. Y cuando se eleva la progesterona y luego tanto los estrógenos como la progesterona se elevan, todo esto y se encuentran, es que ocurre en la ovulación, teniendo en cuenta también el tiempo de 36 horas antes de la ovulación, después de la elevación de los estrógenos. No sé si me hago entender. Sí, yo sí lo entiendo. Entonces, cuando ya, digamos, el óvulo sale, es cuando empieza la fase lútea. Ahí cuando, digamos, la cicatriz o la fase lútea es la que produce ya estrógenos y hace que también aumente la progesterona. Y esto se sostiene, si no se produce embarazo, esto se sostiene por 6 días. Por eso muchas veces después del cúspide, si hay un embarazo, es que ocurre ¿cómo se llama? El sangrado, porque se está implantando y ahí también es que ocurre todo, que se sostenga los estrógenos y progesterona. Si hay una fecundación, los estrógenos y la progesterona se mantienen elevados y esos son los que hacen que se sostenga el bebé. Si no, después de 11 a 16 días ya bajan los estrógenos y es cuando se produce ya otra vez que bajan los niveles y se produce otra vez la menstruación. Ay, qué pena, no sé si me hago entender, es que la verdad, aquí como no puede uno señalar, ir como
a la par con lo de Pero arriba y no lo de abajo. bajan los progestágenos, ¿no? O sea, dijiste estrógenos. Ah, Va otra vez la progesterona, no es. No, la progesterona se mantiene y después... La progesterona se mantiene y ya al finalizar es que empieza a bajar. Y ahí es que ya llega el Por eso es que sangrado. llega la menstruación, porque hay un retiro de estrógenos. y progesterona. Ajá. Ya Entonces, se como, caen las dos y por eso es que llega la menstruación. y como ocurrió también ovulación, podemos hablar que es una menstruación, no solamente de retiro, sino también menstruación. No sé si me hago entender, tengo en la diapositiva que sigue una especie de resumen que me resume pues lo que les acabo de explicar. Y se hace entender, yo no sé, solo como para observación, Zoom sí tiene una función de que usted puede, digamos, hacer el lapicito, pues, pero no sé, Judy, si lo Sino que es tienes que ya está desde el activado. celular. Yo estoy desde el celular y me sale la opción, pero no sé si solo lo veré yo o lo verán todos. Mi duda. Pero bueno, si quieren, sigamos así, no sé. O proba tú, Jime, Va. y vemos nosotros. Va. Voy a poner un color. Voy a ver, no sé si me lo verán, la verdad. ¿Lo miran? No. No. No Sí, sé. sí. Yo sí veo. ¡Ay, Todos, sí! Es un rayoncísimo. Entonces sí, ahí estoy. Retardado el rayonazo que nos metió. Pero ya lo borré, ¿verdad? Sí, lo Sí, borraste. ya. Entonces ahí, Carmen, si usted selecciona la pantalla, como que si va a detener el video o el micrófono, le va a salir un lapicito en un círculo. María, acá a mí no me sale tampoco nada. No le sale. No, bueno. Tienes un zoom adelantado. Ay, mira No. que... Ahí está. No me sí, Ah, mira que bolígrafo. Ahí va. Sí, Yo ya. fui yo. Dice Mira. anotar. A mí me sale como anotar. Ay, mira que sí. Dani No Renault. sé Ahí si está. lo ven. No sé si lo ven. Sí, ahí salió Carmen ya. Elena y rayó. Ay, bueno, vean. Pues. Y luego ahí se puede borrar fácil y todo. Bueno, listo. Ese era mi aporte. Súper bien. Muy bien. Bueno. Aquí antes de que Carmen siga, a mí me parece muy bonita esta gráfica porque une absolutamente todo lo que hay en nosotras, es decir, la hipófisis, entonces cómo empieza a orquestar absolutamente todo nuestro cuerpo para dar como esa gran como serenata por la vida. Diría, hermosa. sí, es que es muy bonito, entonces ahí se ve cómo, digamos, en el ovulito va empezando como a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces, Madura. ¿cómo está el endometrio? Pues entonces está chiquitico y cada vez se va engrosando. Y entonces, ¿qué está pasando con la LH y la FSH? Pues entonces primero están quietecitas ahí, como que no pasa nada y de un momento a otro crecen un montón y luego vuelven y bajan. ¿Y qué está pasando con los estrógenos y la progesterona? Ah, pues entonces que están como en un nivel ahí, como que más o menos, y luego empiezan a subir, y luego tienen sus picos. Y abajo nos va mostrando también, solo que a Carmencita le quedó como esta imagen aquí, pero aquí abajo aparece cómo está sintiendo uno el moco. Entonces la gráfica de la muchacha está aquí. Entonces, primero la menstruación, luego el PBI, luego el moco, el cúspide, el 1, 2, 3, luego seca, y luego se ve todo absolutamente en una sola diapositiva, en una sola imagen. Entonces, esto es muy hermoso porque va sincronizando absolutamente todo nuestro cuerpo en una sola imagen, como quien dice, así actúa tu cuerpo. Si esto no está todo en un engranaje perfecto, pues entonces vas a tener problemas más adelante de diabetes, de hipertensión, De todo. Osteoporosis. todo, sí, osteoporosis, eso iba a decir, de osteoporosis. Tanto que las Exacto. mujeres, por ejemplo, no se dan cuenta que la progesterona en la segunda mitad del ciclo, la ovulación,
Por ejemplo, a mí me pasa que yo me siento siempre como embarazada porque mis senos crecen, me dan dolores, literalmente me siento, y mi esposo también lo ve, y entonces las mujeres consultan porque les aparecen masas. Pero yo les digo, o sea, como no estamos acostumbradas como mujeres a conocer nuestro ciclo, no nos damos cuenta cómo están las hormonas y cómo esas hormonas pueden influir en nosotras. Y es que pasa, o sea, es que yo lo veo. Cuando me llega la menstruación, otra vez vuelvo a mi normalidad y ya lo he notado y hasta lo he anotado en la gráfica de a partir de cuando tengo los senos grandes y es después de que tengo el cúspide, más o menos 2 días, ya mis senos cambian. Qué bonito. Eso es muy bonito cuando uno aprende como a ser tan, no sé, como a notar tantos cambios. Observador. Exacto, observador. Hay otras que no somos tan observadoras, tan pendientes, pues, pero segurísimo que eso se nota. Ayer estaba atendiendo una usuaria que me decía, mi esposo siempre me dice, hoy te va a llegar. ¿Por qué? Porque hueles diferente. Yo no sé a qué le huelo, yo no me siento nunca el olor, pero me dice, hoy te llega. Y efectivamente ese día me llega la menstruación. A la gran. Wow. Sí, increíble. Imagínate qué linda relación, porque eso yo creo que es lo que los anticonceptivos o cualquier hormonal quita en la pareja. Ujú. Totalmente, o sea, se desentiende el hombre y pues ni fu ni fa de lo que le pueda estar pasando a la mujer. Del daño que Imagínate incluso hasta le está eso. causando. Y las cirugías también, porque digamos, se hacen la ligadura de Ajá, cervical y se olvidan, o sea, se olvidan de que son mujeres. totalmente. Ajá, totalmente. Sí, entonces a mí esta gráfica me parece muy bonita porque de verdad es como que todo el sistema reproductor de una mujer en una foto. Todo lo que Universidad pasa por... medicina. sí, No, porque sí te lo enseñan, pero, o sea, en fisio y en patofisiología, después en ginecología, o sea, como que lo dejan a un lado. Porque obviamente ya teniendo uno la parte de experiencia clínica, pues puedes llegar a esto y con más razón vas a usar un método natural, sabiendo ujú. que va a arruinar todo esto hermoso que tiene la mujer. ¿Para qué vas a dar una opción así si sabes que puedes entrelazar todo lo que estudiaste en bioquímica, fisiología, patofisiología y encima de poner la clínica? Literal, Entonces y ahí es sí. tan horrible, digamos, pues también los diagnósticos, ¿no? Porque, digamos, Ajá. un ovario poliquístico, un hipotiroidismo, que uno no sabe si están en amenorrea porque están con el anticonceptivo, con el implante, o si es que tienen en realidad algo estructural, me pone como loco. Uh-huh. Sigue, Carmencita. Sigamos entonces la siguiente diapositiva, que es casi como el resumen de lo que les acabo de decir. No sé si... Ay, no se alcanza a ver bien. Bueno. Entonces, lo que yo les explicaba. Los niveles de estrógeno y progesterona bajan, se anula la supresión de FSH y LH y comienza un nuevo ciclo. Lo que le decía, siempre cuando todos están, las hormonas tanto ováricas como cerebrales están abajo, es cuando viene la menstruación y cuando comienza el ciclo. Cuando ya empieza a producirse gonadotropina, que activa la hipófisis, que es la que produce FSH, que también hace que empiecen a madurar los folículos, es cuando ya empieza digamos, empieza la fase fértil y empieza ya, digamos, a tener actividad, como decía yo de alguna manera, a esa sinfonía, a que todo empiece Empieza la en orquesta su a cantar la momento. serenata. Exacto, en cada uno, en cada momento empieza su orquesta. Entonces primero empieza la FSH, que empieza a activar el crecimiento de los folículos, por tanto esos folículos son los que producen estrógeno y ahí es cuando empieza
el crecimiento del endometrio y es cuando se produce moco en el cérvix. Entonces, cuando tengo actividad de estrógenos es cuando también se ve moco. Entonces, por ejemplo, uno cuando tiene una usuaria y quiere mirarle también su movimiento hormonal, puede empezar a graficar sus estrógenos y progesterona, porque el moco le empieza a decir también uno eso. Y entonces uno empieza a ver si realmente está sucediendo y en qué tiempo más o menos está sucediendo lo que sería la orquesta interna de la mujer. Entonces, cuando ya los estrógenos son retroalimentados por el hipotálamo, se suprime la producción de FSH y se activa la LH. Entonces, la FSH es la que empieza a decir folículos empiecen a madurar. Y la LH dice, pare, ya solamente necesito el más dominante que empiece a crecer nuevamente y la LH es la que hace que ese dominante crezca y ya explote y ocurra la ovulación, que sería la próxima diapositiva, me imagino. La cual libera el óvulo del folículo, estimulando la formación del cuerpo amarillo, que es el cuerpo amarillo, es el que ya produce progesterona. Después de que ya sale el óvulo, el cuerpo amarillo es el encargado de producir la progesterona, que es la que se sostiene si hay de pronto un embarazo, y la que se sostiene con los estrógenos. La progesterona cambia el endometrio a secretor, afecta el moco y activa las bolsas de Chao, que me imagino que ya les han explicado que las bolsas de Chao son las que de alguna manera secan el moco y por eso es que se siente el cambio instantáneo al otro día. En retrospectiva, al otro día es el que uno sabe. Por ejemplo, a mí me pasa que Wilder me dice, ¿cómo está? Yo no estoy resbalosa, ¿no? Tenemos que esperar al otro día. Entonces, al otro día ya estoy resbalosa. Entonces, ya no estoy resbalosa. Y dice, ya, entonces ya. Porque ya se activaron las bolsas de Chao. El cambio es tan notorio que uno sabe que al otro día, pero solamente sabe al otro día eso. Si no ha ocurrido la fertilización, el cuerpo amarillo se degenera después de 6 a 7 días. Como le di, y como ustedes saben también, después de 6 a 7 días, si ya no hay un embarazo, entonces él se degenera. Y los niveles de estrógeno y progesterona caen y se anula la supresión de FSH y LH. Y la menstruación comienza de 11 a 16 días después de la ovulación. Y es cuando comienza el próximo ciclo. Se dice que si después de la ovulación no ocurren 11 días o ocurren menos de 11 días y viene la menstruación, se dice que ese ciclo es infértil. Entonces, para que ocurra, el doctor, ya me olvidó cuál, James Brown creo que fue que dijo que después de que que ya había comprobado si duraba menos de 11 días, ese ciclo era infértil. Ese se da mucho cuando están lactando. Sí, también. Esos ciclos así ¿Y creen que quedan en digamos embarazo? Exacto, digamos que la ovulación se corre y queda más como más al final del ciclo, pues por decirlo así. Y empiezan a tener todos los cambios, todo el patrón rápidamente cambiante, lo empiezan a tener como por allá cerca del día 24 o así, y de una pasa como esos días de patrón rápidamente cambiante y tienen unos 4 o 5 días otra vez con digamos, sus días secos, y de una les llega la menstruación. ¿Ya les hablaste de los sangrados? Sí, ya. Entonces, aunque haya ocurrido ese sangrado tan cerca a la ovulación, sí se considera como menstruación porque hubo una ovulación. Ven, una pregunta, entonces, ¿no hay ovulación si después del pico de cambio, si es menos de 11 días o más de 11 días? Entre 11 y 16. No es que no haya ovulación,
sí puede haber una ovulación. Lo que se dice es que no sea el ciclo, el ciclo sea fértil, o sea, que así ocurra un embarazo, ese bebé se le viene porque no se le sostiene la progesterona los días que son. No sé si le entendí la pregunta. O sea, ovulación sí hay. Sí, Lo que pero no hay es... si es después de cuántos días, entonces después de 11. ¿Cómo? No, Después- antes de 11 días. O sea, normalmente uno ya, después ya, de ya. que haya cúspide, entre Bien, 11 y 16 días tiene que llegar la menstruación, ¿cierto? Sí, 11 no, es es lo un mínimo, ciclo infértil. 16 es lo máximo. Si llega Ujú. en menos de 11, significa que fue un ciclo que de pronto ovuló o no ovuló, pero fue un ciclo que fue infértil. O sea, no hay mantenimiento de las hormonas, es lo que Ajá. entendí yo. Y si es más de 16, pues a mí me pasó una vez que, no, ya he tenido 2 ocasiones que les llega como el día 17 y esa parejita ha estado así con los pelos de punta. Y uno ahí A mí me aprovecha pasa eso para todos los decirles, ciclos. pues ahí aprovecha uno para decirles que tienen que estar, es abierto a la voluntad de Dios, que quiten el miedo a la eternidad, eh, y pues también que tiene uno que estar es abierto a la vida y a los que quizás les Le hago llegue una así. pregunta por eso. Yo consulté por eso porque tengo también una usuaria que le venía a los 17, 18 días. Y a ella consultó porque ella lleva el método hace mucho, mucho tiempo. Ella decía, pero ¿por qué me sucede si yo ya identifico bien el día cúspide? Porque a los 17, 18 días me está viniendo. Entonces se dieron cuenta que es que yo ovulaba el día 3. ¿Se acuerda que después del cúspide hasta el día 3 se puede ovular? Ujú. Ese día ella ovulaba, entonces todavía le daba el rango. Pero como no podemos saber nosotros, porque no tenemos pues para mirar con ecógrafo, pues exactamente cuándo se ovula, y a ella le hicieron esa explicación y yo, wow, tiene todo el sentido, ya uno empieza a Qué belleza. entender tanto eso y dice, qué increíble ya la armonía que el cuerpo tiene. Ujú. O sea, que eso es lo que me pasa a mí, porque yo que más o menos que hay todos los ciclos es igual. Yo siempre me ilusiono y Bueno. no, y al día 17, 18 llega, no. Pues entonces intente como Después, en esos últimos 3 días después de haber Sí, sentido la resbalosidad. Sí, va a tocar, va a sí. tocar. Ujú. Sí. No sé si tienen dudas, aprovechen aquí a nuestra teacher. No sé si le quedaron más dudas. No, ya, ya. Sí, quedó lindo, todo claro. muchas gracias. Pues la idea es que pues sigamos, como quien dice, con el grupito, que podamos como retroalimentarnos, que podamos empezar como a seguir mandándonos las gráficas para poder seguir como entendiendo, porque esto es de ver gráficas toda la vida. Y a veces incluso le mandan a uno gráficas que uno dice, pero es que no entiendo, no entiendo, y estos grupitos son los que sirven para uno decir, uy, espérate que sí, o sea, aquí pasa esto, que de pronto otra pueda ver lo que uno no está viendo, o que pueda entender algo que uno no, como que no se la ha pillado, entonces sería muy bueno que pudiéramos dejar como el grupito ahí para que podamos seguir como en ese estudio y que pues a las que se lograron inscribir para el curso con María Piedad, pues que lo aprovechen mucho, que yo sé que ahí sí que van a poder terminar de entender todo lo que ya en este cursito se dio ahí como por encimita y que, y no, pues lo que necesiten, pues obviamente con muchísimo gusto. Ya para, digamos, para poder quedar como quien dice, como instructoras, pues como tal, sí tenemos que hacer un examen y toda la cosa, y la idea sería que nos diéramos con María Piedad para que pueda como avalar como todo lo poco mucho que hemos podido hacer como que con este grupo para que ya digamos ella pues como que nos autorice y nos dé como el aval. Ok. ¿Y ese examen cómo sería? ¿Examen oral o escrito? No, eso es escrito. Ah, bueno, Y, menos mal. sí, es un Y eso, examen. pero eso que o sea, se va a hacer
realidad o eso pues queda ahí como pendiente? Ok. Pues yo voy a hablar con María Piedad para explicarles pues cómo vamos hasta el momento para ver qué podemos hacer con todas y que de pronto ella, si puede de pronto dentro de 8 días o no sé cuándo ella pueda, que esté con nosotras, como que haga pequeñas preguntas así, a ver cómo nos fue, a ver qué tan buenas o malas estuvieron las profes. Y que Para las estudiantes. soy de ahí, entonces que ya nos pueda pasar como el examen para poderlo realizar. Pero bueno. ellas se inscribieron al curso. Hay unas aquí que se inscribieron. ¿Quiénes se alcanzaron a inscribir? Yo. Yo. Yo Yo también. no. Tú, tú, gracias. ¿Y les han mandado más información? No sé, la verdad. No, nada. Solamente pues lo del pago y ya. Es como en octubre, según tengo Ajá. entendido. Yo Es estoy como en octubre. esperando porque con el nuevo trabajo, pues no sé si eso son todos los sábados seguidos y ya me preocupé. Porque obviamente como trabajo sábados cada 15 días, entonces se me cruza. Vamos a ver igual qué van diciendo, Ujú. a ver cómo se organiza. Según entiendo, si se tienen que cumplir como unas horas, se va a hacer, o sea, ya hicieron como una prueba piloto, creo que fue en Nicaragua, del curso y ya se va a implementar acá a ver si se sigue haciendo así de manera virtual, porque pues ya hay necesidad, ya se ve la necesidad de más instructoras porque ya a veces no No damos vamos abasto. abasto. Y ya ahí es muy bonito también porque muchas veces no es que la gente no, o sea, es por falta de conocimiento que no conocen el método. Entonces, entre más gente lo sepa, mejor, porque más lo conocen. Y pues ustedes tienen un plus gigantísimo que todas son doctoras y de verdad que esto les va a servir mucho para toda su carrera y para que puedan también darle una alternativa saludable a tantas mujeres que lo necesitan, que lo necesitamos. En realidad todas deberíamos de conocer esto, es que esto es lo natural, es como uno aprender a ir al baño, es como aprender uno como a colocarse la ropa, aprender a ponerse una toalla higiénica, o sea, como algo así tan natural, como tan que todo el mundo debería de saberlo, que es muy Sí, triste que... inclusive yo le decía varias veces a Judy que Judy nos decía cosas y yo decía, pues pucha, en la universidad jamás nos enseñaron eso. O sea, y son cosas pues que en teoría entonces no las deberían, o sea, hace parte como tal de la fisiología normal, nos deberían enseñar todo eso. Pero pues De obviamente... Chao yo no las conocía. ¿Cómo? Las glándulas de Chao. Sí. Nunca las había visto en mi vida. Y no, en serio que yo me quedé demasiado aterrada con lo de las mamas, porque pues obviamente las mamas, ese flujo hormonal lo sienten profundamente y las mujeres se desesperan y es por falta de conocer su ciclo. Total. Y de verdad que uno cada vez va conociendo más y de verdad que esto se vuelve muy apasionante porque pues ahorita que yo estoy en tratamiento de fertilidad pues he conocido muchísimas más cosas pues que me han hecho exámenes pero absolutamente de todo. Yo digo, eso también tiene que ver y esto también, yo Dios mío, bendito, o sea, es mucho más y de verdad que ustedes como médicos tienen una tarea gigantesca que esto pues les va a ayudar a salvar a muchas almas, no solamente cuerpos, sino almas. Entonces, de verdad que muchas gracias a todas por el tiempo, por la dedicación, porque yo sé que en pleno sábado y pues ahí, pero de todas maneras pues ha sido muy bonito y muy gratificante pues haber compartido con cada una de ustedes y como les digo, pues la idea es que podamos seguir y voy a hablar con María Piedad para que nos podamos ver pronto, podamos hacer otra reunión y que puedan conocerla y que, bueno, que le dé el visto bueno a ver cómo nos ve. Muchas Ay, gracias a a ti, ti. Judy. De verdad, mil gracias. Sí, muchas gracias Hoy a subes esta todas. charla, mi Judy, para desatrasarme. Sí, Bueno. ahorita la subo.
Bueno, Ay, no, y entonces, oremos todas mucho por todas nosotras, porque igual, como yo siempre les digo, o le dije a Judy, yo la verdad me da mucho miedo, siento mucho temor, o sea, yo llevo el método, pero todavía me siento demasiado temerosa como para decirle a una paciente, para explicarle que después pase algo, y que, bueno, o sea, hay que confiar en Dios, yo sé, pero oren por mira mí. que ese miedo se quita después de que uno atiende la primera pareja, Mm. porque eh, uno está ahí como que, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero pues uno tiene todo un equipo atrás que lo está respaldando, que le está diciendo Yo moviendo tranquila. la mano y con la cámara apagada, qué vergüenza. Entonces, como que no están solas, ¿sí me entendés? Y digamos, al inicio lo que uno les dice, o sea, es tratar como de enamorarlas de su propio cuerpo. O sea, es que tenés un cuerpo maravilloso, un cuerpo que funciona totalmente normal, que no necesita nada de lo que le estás metiendo y va a funcionar bien. Es como decir que voy a, no sé, voy a echarme, no sé, algo en la cara porque la tengo fea y mentiras que la tengo hermosa, no sé, cualquier bobada así. Pero entonces es como enamorar primero a la mujer de que su fertilidad y su feminidad, pues es un regalo de Dios. Y después, obviamente, se van con 15 días de abstinencia, que uno le dice muy claro, esos 15 días son para conocerte. Necesito que grafiques bien, como obviamente no conocemos, o sea, a mí la primera vez que me dijeron tiene que sentir, y yo, Dios mío, yo llevaba como 6 años de anticonceptivos y yo no veía nada, yo decía, yo me siento como un hombre, yo no veo nada, yo no siento nada, yo soy un hombre, y entonces yo decía así, o sea, era terrible porque eso es frustrante para uno desintoxicarse y uno no ver y sentir nada. Entonces uno tiene que decirle a la gente, tranquila, esto es una gracia, esto es algo del Señor, y uno es más que no explicarles y vea esto, lo otro, es hacer ese acompañamiento de que tú puedes, el Señor está ahí, de tranquila, mira que tu cuerpo va a ir respondiendo, trata de entrar al baño, de poner mucho cuidado, de hacer memoria, y ya después, a los 15 días, al día 14 o al 13, tú le pides la gráfica. Muéstrame tu gráfica, entonces listo, usted empieza a mirar y si no entiende algo, uy, vea, Judy, Carmen, Cruz Eugenia, no sé, auxilio, vea, yo les mando esta gráfica porque yo no entendí. Cuando ya llega la persona donde usted, ya usted, claro, mira, aquí pasó esto y esto y eso, pues usted ya tiene como quien dice, ya todo el chancuco ahí listo y ya tiene todo lo que le vas a responder a ella, ya estás completamente segura de lo que le vas a decir y tranquila que eso no pasa nada, o sea, siempre y cuando la persona cumpla las reglas, uno le diga, mira, en estos días puedes quedar en embarazo, en estos días no, igual tú tomas las decisiones, nosotros aquí no estamos ni para regañar a nadie, ni para decirle, es que no se puede, no, es que tú estás conociendo tu cuerpo, ahí sabes que puedes quedar en embarazo, listo, pero tú tomas las decisiones. Si el Señor, o sea, si ellos habían dicho, nosotros ahorita no podemos, no queremos un embarazo, pero de verdad sintieron en el corazón que ese día querían estar juntos, maravilloso. Si el Señor quería un hijo, ahí les va a dar su hijo. Así me respondió en estos días una parejita que mantienen todos nerviosos, que cuidado, que con quedar en embarazo y no sé cuánto, y yo les hablaba mucho de la apertura a la vida y toda la cosa, y a veces utilizan mal las reglas. Y yo les digo, recuerden la regla número tal. Acuérdense que aquí no deben estar 2 noches seguidas. Ay, sí, Judy, no, es que no, sí, tienes razón. Pero entonces podemos quedar en embarazo y yo, si Dios quiere, sí, pero si Dios no quiere, no va a haber embarazo. Pero eso ya les ha pasado como, entre comillas, 2 sustos, pero yo les digo, eso también es para que ustedes dejen ese miedo de ser papás. Son una pareja joven, tienen toda su vida por delante y de verdad que un hijo trae el pan bajo el brazo. ¿Cuántas parejas vemos que, mejor dicho, ese es como que su motivo para salir adelante, como que estaban estancados y otro llega un hijo y es como que su motivación para decir, Dios mío, tengo que trabajar más, tengo que ser mejor trabajador, tengo que rebuscarme las más. Y es una cosa impresionante porque el Señor respalda. Pero si nosotros le empezamos a transmitir casi que nuestro miedo a esa pareja, pues al final, Dios mío, no, pues entonces nadie va a hacer nada. Sí, entonces no. Primero, tranquilidad y confianza en el Señor.
tranquila. El Señor dice 365 días en el año, dice la palabra de Dios, dice, no tengan miedo. El Papa Juan Pablo II nos lo repitió mucho, no tengan miedo. Entonces, hay que confiar en el Señor, pedirle mucho a Él, Señor, dígame cómo hago, a quién debo de explicarle. Y el Señor te va a poner a quiénes. Que cuente aquí, Barbarita, un poquito de lo que le ha pasado. De verdad, a veces yo digo, Dios mío, ¿para qué pedí? Que me instruyeras un poquito más, porque mire, sí que es una batalla, porque realmente el demonio sabe por dónde meterse y se ha metido en las familias. A mí me da un pesar y una tristeza tan grande que de verdad he ido contabilizando lo que yo puedo, porque definitivamente estoy en una institución pública donde abiertamente lo único que dan es anticonceptivos a morir. Y entonces 80% de las personas, de las mujeres que llegan, viven en unión libre. Y eso hay que tenerlo en cuenta en primer lugar, porque, o sea, la oración, la mortificación y el ayuno de verdad se tiene que hacer. Si no, esto es insostenible. Entonces, para mí fue como, antes de todo esto, yo decía, Señor, o sea, tú me estás poniendo a tantas mujeres, yo no puedo no decirles la verdad. Entonces, lo que empecé a decirles era todos los efectos secundarios que ya miraban ellas, que eran por los anticonceptivos, que nadie les había dicho, que llegan ahí a una parte donde las enfermeras son las que les aplican los anticonceptivos, o sea, ellos ni pasan con un médico. Entonces yo decía que, o sea, esto es una oportunidad de oro en primer lugar para hablarles con la verdad y decirles lo que les está pasando. Pero estoy hablando de 10, 15 minutos. Entonces, así fue como yo empecé a decirles, o sea, te está pasando esto porque de verdad suprime todo a nivel hormonal. No son hormonas naturales, son esteroides, o sea, los esteroides todos tienen efectos secundarios. Entonces, fue una tras otra cosa, porque una enfermera escuchó lo que yo le estaba diciendo a un paciente y yo, Dios mío, cuando vi que ella estaba ahí, yo decía, hoy sí me van a sacar de acá porque obviamente estás en contra de la regla, completamente en contra de la regla, a pesar de que sí está el método natural como método anticonceptivo. O sea, sí está, en el Ministerio de Salud está, pero nadie ni sabe ni lo aplica, o sea, ni existe. Y esta enfermera, después de meses, llegó a mí y me preguntó, doctora, ¿usted me puede explicar lo que le decía a esa paciente? Entonces, fue como dos cosas. Una, que las pacientes sí no tienen idea y decían, no, nosotros no queremos hacerle daño, pero el factor del hombre, por eso digo, orar mucho por los hombres, porque ellos tienen que estar a la par para entender, para aceptar y para comprender lo que se le está haciendo a la mujer. Porque muchos de ellos, y eso también me quedé impresionada, que aquí hay un mito de que son machistas y que no sé qué, y que muchas tienen que llegar a escondidas, y eso es mentira. O sea, de verdad, yo digo que un 20% de esos hombres son realmente machistas. El resto no, el resto llega con la pareja, que eso es también para mí fue otro susto, porque yo decía, Dios mío, ya dije todo lo malo, ahora les tengo que dar una solución, y por eso busqué ayuda, y porque decía, Señor, o sea, yo tengo una idea de cómo funciona el organismo. Sé porque me he metido a leer mucho, porque previo a esto, ya en Europa yo miraba todo lo que hacía, o sea, había muchas cosas. Entonces yo me puse a estudiar, pero sin tener un curso. Entonces yo tenía una idea, pero obviamente no con tanto detalle como acá. Entonces cuando yo vi que la enfermera que estaba poniendo los anticonceptivos, que hacía todos los PAPs y que muchas veces ella era la que le decía que pues, usaran la T de cobre, y le expliqué, o sea, ella estaba muerta del miedo en primer lugar, porque no saben que son abortivos. O sea, son microabortivos y punto. O sea, ahí sí no hay otra forma. Y yo le digo, o sea, le expliqué el por qué pueden ser abortivos, porque no evita la ovulación, o sea, anovulación en 50% de los casos. Entonces, mira, esta enfermera me empezó a decir, ok, yo quiero dejarlo, porque en primer lugar he subido 30 libras de la nada. No entendía yo el por qué. O sea, muchas cosas. Entonces, con ella yo empecé y se fue dando, ahí sí que hay un tipo dominó, porque las enfermeras que trabajaban con ella le empezaron a preguntar cómo los estaba dejando y cómo estaba haciendo con su esposo. Y el esposo súper lindo, de verdad.
súper abierto, o sea, nada en contra, al contrario, él quería que ella se mejorara porque se había perdido el líbido, obviamente es parte de, no habían tenido relaciones sexuales en hace mucho tiempo, él no la estaba obligando, sino que no entendía el por qué. Entonces, mira que son tantas cosas. Ahora 4 de estas enfermeras ya están empezando a buscar Increíble. con sus esposos el no usar los métodos anticonceptivos hormonales y todos los pacientitos también. Entonces, yo le decía a ellos, o sea, me da un terror, obviamente, un terror horrible, porque en primer lugar no estoy casada y en segundo lugar son muchas cosas nuevas para ellas. Y les estoy diciendo, le decía a Judy, o sea, muchas de ellas tienen un frijolito, porque no tienen ni un teléfono donde podamos hacer un Zoom y seguirle explicando. Yo Un no poquito, tengo, le decimos o sea, aquí, un celular de los chiquitos. ok, que no, o sea, que no son smartphones. Me perdí Y ahí yo. entonces ha sido como impresionante ver que de verdad de rodillas se dan a las batallas, que la gente sí está abierta a la vida, que no tienen el conocimiento debido, y eso me da un pesar porque todos los médicos deberíamos de tener este conocimiento, o por lo menos tener el conocimiento de decirles todos los efectos secundarios. Que llegó la última enfermera, o sea, son 5 en total, ya habían con 4, ya estaban empezando y hablando con sus esposos y de verdad tratando de desintoxicarse, porque en primer lugar es un proceso de desintoxicación, porque obviamente han dejado de ver su menstruación por 6 años, 7 años, es una cosa horrible. Y llegó esta última enfermera que no estaba muy de acuerdo, o sea, ella estaba como un poquito juzgando. ¿Cómo? Me se me está escuchando como robot, ¿no? No, pero No, no la escucho se le bien. escucha bien. Ah, bueno. Eres tú, Sí. Judy. Pero miren qué horrible y cómo es Diosito de lindo, porque de verdad yo le pido mucho, yo digo, Señor, yo no sé nada, de verdad, yo no sé nada, y o sea, tú me has puesto aquí porque tú has querido, o sea, yo de verdad me he buscado esto, y a ciertas cosas, y me dice, sí, pero es que usted no es casado, o sea, no sabe cómo todo esto. Entonces yo le decía, no lo soy, pero yo sí sé la parte médica, y yo vi en Europa donde esto es tan abierto, de verdad, naturales, increíble, o sea, el amor entre ellos era tan hermoso. Yo decía, ay, esto es lindo, pues, y en un país que no es creyente, o sea, no era por amor. Y entonces le dije, tráigame el prospecto, lo vamos a leer juntas para que usted mire que yo lo que yo estoy diciendo está en ese prospecto de la cajita que le dan francés. Y entonces yo digo, el Ministerio de Salud envía a todos los lugares públicos en inglés y en francés para que nadie sepa lo que realmente se están poniendo. Yo me quedé, pero esto es lo que está diciendo. Y usted, o sea, todas las pacientes con hipertensión, diabéticas, hipercolesterolemia, no tienen que estar usando anticonceptivos y punto. O sea, y aquí nadie les está dando el mismo método y no hacen ni una hematología completa. O sea, no se hacen hematología completa, no se hacen, o sea, nada. Entonces llegan con dolores de cuerpo, de huesos, obviamente ya tienen una osteopenia. Es que es terrible, o sea, de verdad, todo lo que les causa. Entonces yo le dije, ya vio, o sea, de verdad, esto es una mentira lo que le están diciendo a ustedes. Y yo le dije, ¿qué es lo que usted tiene? Pero de verdad, enumerado. Entonces digo yo, o sea, de verdad, esto es de orar mucho, de estar muy seguras, de tener mucho amor, porque no saben absolutamente nada. Llegan 80% de las personas analfabetas, pero y Dios mío, o sea, se espantan. Entonces llevo siempre mi bebecito, que es el que usaba para las charlas del aborto, y como no todas tienen acceso a una ecografía, es impresionante, o sea, nunca se han imaginado que el bebé está tan formadito. Entonces, mira que de verdad sí hay que tener miedo porque de una u otra forma eso nos hace agarrarnos más al Señor, pero tener plena seguridad que a veces digo yo ni sé cómo les dije esto, no sé cómo se quedaron tan seguras, de verdad, porque a veces, o sea, sí, doctora, y hacemos esto, y regresan a los 15 días, o sea, de verdad, entender el por qué sus vidas han cambiado tanto desde que usaron los anticonceptivos, y ya 4 enfermeras, las 4 se quitaron el diarrea, Total. que para mí eso es impresionante, que a mí nunca me enseñaron ni ponerlo ni quitarlo, porque solo los especialistas, pero ahora me he ido a meter y a aprender y digo, bueno, en el nombre de Dios yo tengo la libertad de que si me dicen, me lo quito, ok, y se lo quito de una en el momento, porque después se arrepienten, y a la otra cita que llegue con su esposo, esa es la... Y que el esposo esté abierto a tirarse al agua, porque quiera que no, esto es... Ahí sí que a aceptar que tienen que aprender, que tienen que empezar, si no siguen las reglas, de quedar en embarazo. Pero, y no todos son creyentes, o sea, ahí sí que una cosa es poner la ciencia de primero
y hacerlos que tengan mucha seguridad de lo que uno está diciendo como médico y después meter todo lo que dicen, o sea, vamos a tener que dar cuentas a Dios y la verdad está por delante, ¿verdad? No, no es lo que yo diga, sino que la verdad de Dios y dice no matarás y ahí uno se mete y eso hay otra alternativa. Pero ha sido duro, o sea, espiritualmente hablando también han habido muchas batallas, pero ahí sí que mira, la mamá protege de una manera impresionante, o sea, yo lo miro con mi hacía ligaciones antes, o sea, estamos hablando hace 20 años, sin consentimiento de la persona, así de horrible. Y eso para mí, cuando me lo dijo, yo, ay Dios mío, yo estoy hablando con el propio demonio y estoy en medio de todo eso, pues, porque sin consentimiento de la mujer es una cosa horrible. Y que ahora o sea, me dijo así como que, ay, por ahora no se puede. Y así que bendito sea Jesús. Dios mío. Y ningún médico que los que trabajan conmigo están a favor de eso, ninguno. O sea, yo tengo 4 enfermeras a favor y la quinta que viene en proceso, pero después nadie. Pero lindo, Sí. o sea, lindo, ahí sí que uno mira la gracia. Y en medio de todo, escuchar como todo lo que ustedes dicen, como que anima más, como que todas esas experiencias, esos testimonios sirven mucho para alentar a más gente. Como dice usted, no es solo lo religioso, sino lo científico, hablar con propiedad. Yo sé que al principio yo decía, yo no me atrevo a atender a ninguna usuaria que susto apenas que en embarazo me digan que el hijo, porque por mi culpa, vean, bueno, en fin, pero cuando uno está con Dios, sí, y le entrega todo eso al Señor, que hablarle, como decía yo, de la apertura a la vida, o sea, primero enamorarlos no solo del método, sino también de la apertura a la vida. Entonces es como todo eso, es como, y todos esos testimonios ayudan mucho porque entonces método y si se puede, si desde la parte de las doctoras que todavía ha sido muy difícil meternos en ese campo, ya ve uno que sí se Y puede. buscar también, o sea, yo creo que Guatemala tiene el plus de que de verdad todavía existe entre los métodos de fertilidad y el método natural. Entonces ahí sí que hoy que empezamos el curso o sea, de verdad yo creo que nuestro llamado también es irnos metiendo un poquito en el Ministerio de Salud para llevar a cabo, o sea, si está en ley, ¿por qué no hacer algo para que más está la opción? Entonces lo que necesitamos son médicos que de verdad se involucren en dar el método natural, porque podemos hacerlo. Lo que pasa es que no hay nadie ni preparado, ni que quieran, porque es mucho más fácil darlos. Sabes que van a dar 3, 4, 5 veces por efectos secundarios las pacientes. Entonces ahí está la parte económica, pero tampoco hay nadie. El Ministerio de Salud, Provida, pero es un llamado también a buscar esa parte. Pero, o sea, primero que, digamos, todos mis compañeros son pro aborto, son pro muerte, son pro todo lo horrible. O sea, antes de mi inicio de conversión yo era pro aborto. Entonces yo le decía que a pro vida. Era horrible. Entonces, digamos, cierto. del poder y es primero, no hemos quedado todas las mujeres, pero es bien porque responde. No, o sea, eso no es lo que merecemos nosotros merecemos amor, y amor verdadero. Y es que me llegan las niñas de 13 años, doctora, es que quiere planificar. Yo, ¿qué, niña, quiérase? O sea, no, ámese. Yo ni tengo 25 y no hace amar, ahorita a los 13. Uno qué hijo de perras vas a ver de amor, o sea, entonces, y lo que tú dices, Bárbara, Dios mío, bendito, o sea, yo sé que es obra de Dios, ahí se ve la mano gigante. Y yo como que diarrea de un mes es un bebé, o sea, hasta que demuestre lo contrario. Entonces yo, bueno, ¿y cuándo fue tu fecha de última menstruación? No, en diciembre. Y yo, ¿no te llama la planifico? ¿Tienes vida sexual activa? Sí. Bueno, yo hago control prenatal también, ¿no? Y Dios me ha puesto unas cosas buenas. Entonces, cuando yo, bueno, mamá, voy a revisarte, no sé qué, obviamente su barriguita, yo le dije, no, mamá, ¿cómo se le ocurre? Y yo, el Doppler. Y yo, bueno, mamá, yo nunca les hablo de IVE porque en la norma colombiana dice que vos le tenés que hablar de que aborte hasta el nacimiento. La señora al parto, acá, por obligación, yo tendría que decirle, venga, mamá, usted en realidad quiere tener ese niño, así. Y como yo, pues, como les digo, o sea, yo antes, entonces hubiera matado ya a mucha gente, ¿sí me entiendes? Entonces yo como que, bueno, no, los controles, no, que ella
que ella va para IBE. Y yo le dije, jefe, ¿cómo así? Pues sí, doctora, es que es un derecho fundamental que yo no sé, una orden, ninguna. No, doctora, es que usted no entiende, es que claro, como no es su casa, como no es su bolsillo, como no es su no sé qué. Y yo como que, no, Jesús, más bien me callo porque... Pero tú tienes acceso a estar solita con Sí, la mujer. sí. No. Previo, No, previo no. reglas son otras, pero ahí sí que No, pero no si tiene que estamos estar en en la la verdad, el verdad. Señor va a querer. Claro, y en Popayán me pasó, por ejemplo, unos gemelitos y las de Provida de Popayán me fueron a acompañar y todo, hablaron con la mamá, eso fue un chanchullo, pero como decía el Evangelio hoy, usted lo hizo, le hizo creer en el error, cayó en cuenta, no cayó en cuenta, ya Sí. cada uno O será sea, y juzgado, que pero mira, una cosa que el sacerdote, mi director espiritual me dijo, porque cuando yo me vi tan involucrada acá, yo decía, Dios mío, esto va a ser fuerte. Me fui con mi director espiritual, me dijo, tienes que decir toda la verdad, poner la cerecita del Señor, pero no les puedes obligar. O sea, tú les das la verdad y pide por esas personas en el momento. O sea, pide, o sea, se levantan de tu silla y se van, tú te pones todo. Y eso hago y regresan. O sea, entonces nosotros no podemos obligar a nadie, pero sí les tenemos que dar la verdad y el Señor hace su obra. Obviamente si te piden un consejo, hay que ser pro vida, o sea, sino que hay sí que enamorarlos de la vida, enamorarlos de todo lo lindo que es también la eternidad, de saber que vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos, o sea, positivo o negativo, vamos a tener que en algún momento, ahí sí que el Señor te va guiando, el Señor si ya te puso acá, que es un regalo del Señor, que cuando yo le hablé al Fer, yo le decía, pero si esté desesperada, yo no sé qué hacer, y él me dijo, no hombre, con Judy, yo, wow. Pero más que eso era como hasta por allá arriba, entonces ya el Señor esto lo ha hecho y Él tiene su plan y si nos puso acá, Él va a dar la gracia y nada más, o sea, nosotros no hacemos nada, de verdad, Él lo hace todo. muchas gracias. Bueno, ya empieza la vigilia. Judy, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias a todas por todos esos testimonios tan bonitos y de verdad que eso lo reconforta. No, ahorita también. Ah, bueno. Bueno, entonces Jimé nos va a ayudar con la oracioncita final. Muy bien, aquí tenemos a otra señorita que nos va a acompañar. Vamos a decir entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Jesús, gracias te damos, mi Señor, por esta gran oportunidad, y más que oportunidad, un llamado, mi Señor, que nos haces a cada una de nosotras. Nos has puesto, mi Señor, y te agradezco hoy en nombre de todas las que aprendimos y nos formamos por sus vidas, por su sí. Gracias, mi Jesús, por el llamado que les has hecho a esta lucha pro vida, porque sabemos, mi Señor, que la lucha no es contra seres de carne y hueso, sino es verdaderamente contra seres espirituales, mi Señor, mucho más ante nuestra miseria, con nuestra debilidad, mi Jesús. Nosotras solas no podemos y debemos estar conscientes, te suplicamos que nos recuerdes constantemente, mi Señor, la necesidad que tenemos de tu gracia. Y hoy recurrimos a ese primer misterio gozoso, porque el misterio no es en sí el anuncio del ángel, sino que es esa encarnación santísima del Verbo de Dios. Y es esto, mi Señor, es en torno a ese misterio el cual nosotros nos hemos formado y estamos y seguiremos formándonos en este método, mi Señor. Y por eso te suplicamos que siempre lo tengamos en nuestro corazón y lo llevemos en nuestra mente, porque la necesidad de formar, así como tú, mi Señor, eres eterno, tendrás para todos nuestros días de la vida algo por enseñarnos, algo por recordarnos, algo por fortalecernos, mi Jesús. Por eso hoy te agradecemos y nos tomamos de la mano de Mamita María, con ese sí que le dio la vida. Hoy, mi Señor, nosotros reafirmamos el sí en esta lucha. Te suplicamos que nunca desfallezcamos, mi Señor, que seamos fieles a tu gracia, fieles al llamado, y que con tu ayuda podamos seguir aprendiendo y sobre todo ser médicos, ser tus ayudas, no almas, cuerpos sino almas, mi Señor. Cuán importante. Y cuántas veces nos quedamos solo en el cuerpo, pero nos olvidamos tanto, tanto del alma, mi Jesús. No permitas, mi Señor, que cualquier pareja o persona que se encuentre con nosotros se aleje de ti, sino que al contrario pueda que espíritu provida, de espíritu de la verdad, de espíritu del amor, mi Señor. Mamita María, te agradecemos y nos quedamos contigo, consagramos esta formación a ti, mi Señora, y si tú quieres que sigamos pues formándonos más adelante, que ya seamos instructoras oficiales, pues que así se haga, mi Señora, pues somos esclavas de las que en nuestra cabecita y podamos darle la gloria a nuestro Señor, porque de Él es todo y para Él será todo lo que hagamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Judy. Gracias a todas, muchas gracias. Dios me las bendiga.
Igualmente. Igual. Muchas gracias por todo. Llorando por ti, Dani, mucho. Ay, Bárbara, muchas gracias, tan linda. Yo voy a No, de llorar. verdad. No, el Señor te da la Bueno, un gracia. abrazo. Ahí te puse por dar la gracia. Bueno, contando. Exacto. Un Confía, abrazo. confía. Abrazo. Adiós. Dios.